Saludos oyentes de Uniradio Jaén, la radio, la emisora de la Universidad de Jaén. Bienvenidos, bienvenidas a este especial en el 103.9 Dial FM. O si nos seguís a través de nuestra página web, a través de la emisión online, pues la página uniradio.ujaen.es. Un programa en el que vamos a hablar sobre ecos, podríamos llamarlos así, espectrales dentro de la historia de la música. Y lo haremos a partir de las líneas y las indagaciones teóricas de un ilustre músico y también teórico en este ámbito. Es un verdadero privilegio para esta casa, para la radio de la Universidad de Jaén y para mí en particular, presentar a Raúl Zambrano, alumno de Manuel López Ramos, con quien se especializó en la ejecución de música de Manuel Ponce para guitarra. Fundador del cuarteto de guitarras Manuel Ponce en el año 1994 y director del mismo a partir de 2002. Ha trabajado con ensambles como el Cuarteto Gong, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, Orquesta Filarmónica de la UNAM, Orquesta Académica del Estado de San Petersburgo, Orquesta de la Ciudad de Asunción, Tempus Fugit o la Capilla Flamenca, colaborando con músicos como Gordon Campbell, Lyor Sambadal, Arkady Steinluth, Louis Stratton, Christian Gomer o Dirk Snellings. Le han dedicado obras los compositores Juan Trigos, Herbert Vázquez, Eduardo Angulo, Emil Awad, Georgina Derbez y Horacio Uribe. Productor de la grabación de la obra integral de Manuel Ponce para la guitarra, Raúl Zambrano, nuestro invitado, uno de los invitados hoy aquí en este programa especial, es autor de La historia mínima de la música en Occidente, publicada por el Colegio de México como parte de su colección de historias mínimas. Y también ha escrito la edición crítica de la suite en la menor para el proyecto editorial Manuel Ponce de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, aquí en las ondas, en la radio de la Universidad de Jaén, y en compañía de otro gran ilustre y amigo de la casa, Javier Marín López, profesor catedrático del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la UJA y además director del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Pues nuestro invitado, nuestro experto, nuestro músico va a presentar una obra muy especial que acaba de publicar bajo el sello editorial Turner Musica. El título, El eco de lo que ya no existe, ensayos sobre música, evocación y memoria. Bien, pues saludamos ya a nuestros invitados. Javier Marín, ¿qué tal? Hola Julio, buenas tardes. Y presentando a nuestro ilustre, ¿verdad? Así es, un ilustre con todas las letras, además. Con todas las letras, con todas las notas, con todos los acordes y todo lo que se pueda decir. Y todas las disonancias también. Maestro Zambrano, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Julio. Qué gusto verte de nuevo después de aquel maravilloso encuentro que tuvimos hace ya algunos años para hacer el querido Manuel. En el hospital de San Juan fue, ¿no? Efectivamente, San Juan de Dios. Allí estuvimos disfrutando, ¿verdad?, de aquella velada. Recuerdos, muchos, Mi ¿verdad? primera impresión de Jaén fue entrar en esa capilla y verte a ti, Miguel Julio, así que... Y la mía fue escucharte, qué bueno para el requiebro que eres. Con tanta precisión y con tanta maestría. Bueno, vamos a hablar sobre Raúl, por supuesto, sobre esta obra. Javier, ¿cómo conoces a Raúl Zambrano y qué destacarías de su carrera profesional? Bueno, el encuentro con Raúl fue realmente algo fortuito y absolutamente inesperado, que no tuvo lugar ni en México, que es un país que yo he visitado en repetidas ocasiones con ocasión de mi tesis y bueno, después por otros motivos, ni tampoco fue en España, que es una patria que me consta que Raúl también siente como propia. Absolutamente. Sino que tuvo lugar en la fría Centroeuropa y en concreto en Amberes en el año 2010, cuando precisamente gracias al impulso de Raúl, en colaboración con la embajada, con la universidad y con otras instituciones, se organizó un congreso bastante grande sobre mexicanistas y en aquella ocasión se congregó a distintos colegas, investigadores sobre el tema de la música en México, y ahí fue cuando tuvimos ocasión de
de conocernos al abrigo de este evento académico, y a partir de ese se forjó una amistad, ¿verdad? Muy sincera, muy hermosa, muy complementaria, que después nos ha llevado a mantenernos en contacto de manera muy periódica y a encontrarnos quizás menos de lo que nos gustaría, pero que bueno, el destino a veces pues nos depara oportunidades para ello. Bueno, los avatares, ¿verdad?, de esa pandemia que nos han alejado un poquito más, pero justo en el momento en el que más o menos hemos tenido la posibilidad de viajar. Aquí está Raúl Zambrano, que además viene de otra actividad, ¿no? Hace escasos minutos, ¿verdad?, veníais corriendo de otro punto de aquí de la Universidad de Jaén, porque ¿qué es lo que habéis organizado? Sí, pues hemos preparado un seminario dirigido tanto a estudiantes de grado como de máster en torno a algunos de los ejes centrales que plantea en esta obra, que ahora desarrollaremos un poco más en contenidos, y que de alguna forma pues traduce también muy bien todo lo que es la actividad de Raúl, ¿no? Una aproximación holística a la música, una aproximación muy informada, pero que también nos apela a partes iguales al oído y al intelecto, y en la que está siempre radicalmente presente su visión como intérprete, ¿no? Hay muchas formas de aproximarse a la música, algunos lo hacen desde una perspectiva exclusivamente intelectualista, otros lo hacen más, digamos, como un objeto de estudio, y a mí lo que me gusta de Raúl, y que aparece también muy bien en este libro, es que él compendia la música sin ningún tipo de atributos, y también la presenta siempre con sus múltiples capas de significado, ¿no? Me parece que es una aproximación que enriquece mucho el fenómeno, una aproximación que también está en permanente diálogo siempre con la literatura, con la poesía. Este libro me parece que, aunque es un libro de música, clara, tiene también mucho de poesía, y que refleja muy bien pues esa aproximación, yo creo que necesaria e imprescindible a este magno universo que llamamos música. El diálogo, efectivamente, entre las artes, entre las ciencias. A propósito, no lo he comentado, José Antonio Ruiz Eliche está en las labores técnicas, y aquí también acompañados por becarios del módulo de audiovisuales del Instituto Auringis. Tenemos por aquí a Pedro, que está, bueno, pues trabajando en cuestiones de audiovisuales, en concreto pues grabando este programa, ¿verdad?, aquí en directo desde el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, y de la becaria, la chica que apoya, o que en este caso está aprendiendo de José, ¿verdad?, aunque él me está trasladando su nombre ahora sí, Ángela, efectivamente, Ángela. Un saludo para Ángela y también para Víctor Figueroa, que está por allí, nuestro subdirector, que está en el estudio 2. Bueno, pues vamos a hablar, Raúl, sobre el libro. Efectivamente, bueno, Javier lo ha definido de forma magnífica, esa aproximación. Pero antes vamos a destacar algunas de las cuestiones, ¿verdad?, que te definen como músico. Y yo voy a fijarme, justamente porque tú decías, entré en el Hospital San Juan de Dios y la primera imagen que tuve fue la tuya. Yo también fue la tuya, pero la de tu guitarra. Y fijándome en tu guitarra, con una lupa casi analítica y también de interpretación, me gustaría saber si tú asocias cada cuerda de la guitarra, o de tu guitarra, por mejor decir, con una esencia, con una personalidad. ¿Tienen las cuerdas de una guitarra diferente personalidad, sea cual sea? Es una pregunta muy pertinente y al mismo tiempo muy difícil de contestar, porque te podría decir que sí, que no. Sí, en el sentido de que cada cuerda tiene un grosor diferente, luego entonces un timbre, un carácter diferente. Se busca que sean todas iguales, una sonoridad bastante homogénea, pero en el fondo no se consigue, y menos en la guitarra, que es un instrumento muy imperfecto. Y entonces lo que uno aprende es a amar la imperfección de cada cuerda, y lo que uno aprende es a depositar la música en la imperfección del instrumento. En esa limitante creo que reside la belleza del lenguaje de la guitarra. ¿Dónde está el vigor de una nota que tú digitas en la guitarra? ¿Está en la presión con las yemas? ¿Qué es lo que ejerce realmente, aparte, por supuesto, del corazón, ¿no? Me quedó Julio. Haces que haga periplos. Podría haber muchas respuestas, y creo que cada una nos define a cada intérprete, o a cada escucha de cada intérprete. Yo creo que lo que define a cada instrumentista es su sonido, ¿no? Lo que más nos gusta de Oistrakh es el sonido de ese arco profundo, ruso, poderoso, o a Richter también, a Segovia, ese sonido de manos de penca de plátano que decía el maestro tenía. Y creo que quizás el impulso está en ese instante antes
de la pulsación, antes de la eclosión del sonido. En ese momento, incluso en ese instante, antes de tocar la cuerda. Porque es como si todo estuviera contenido en el instante antes de que las cosas sean. Qué curioso, Javier. Hablamos del instante previo, ¿verdad? La antesala. Y en este libro, sin embargo, hablamos del instante posterior, ¿verdad? De composiciones que en algún caso, bueno, yo lo he dicho al principio, composiciones espectrales que por avatares de la vida, ¿verdad? De formación profesional. Efectivamente, parecía que iban a desaparecer, desaparecieron, pero existe todavía ese eco, ¿no? Existe sin duda, y creo que además enriquece mucho nuestra escucha. Tenemos una visión de la música, de la historia en general, en la cual la protagonista es el sonido y a veces nos olvidamos los espacios de silencio. Es decir, cómo las ausencias también contribuyen a construir nuestra historia, contribuyen a enriquecer en definitiva el proceso. Y esto desde varias perspectivas. El instante previo, que mencionaba Raúl justo ahora, también el instante en el que se acaba la música, pero no surgió aún el aplauso. Tenemos ahí otro espacio rico en experiencias, y también el silencio, que a veces está embutido dentro de la música, ¿no? Con obras de compositores en las que a veces escuchamos movimientos intermedios que están constituidos exclusivamente por el silencio, tal y como nos relata nuestro autor en el capítulo 1. De manera que son esos espacios los que ayudan a construir también historias y experiencias complementarias en relación al sonido a partir de su ausencia, es decir, del silencio. Además, sea donde, digamos, el lugar en el que se ubique el silencio tiene un significado, ¿no? El silencio previo a una composición, el silencio que tú decías, que se inserta justamente dentro de una composición, y el silencio al final, porque el silencio previo a una composición, bueno, no sabemos si va a sonar la música o no, salvo que efectivamente sepamos que dentro del, digamos, itinerario de acontecimientos, sabemos que un músico va a interpretar. En mitad de una composición, si no sabemos el desarrollo de la composición o no conocemos la composición, no sabemos si hay que aplaudir, si no hay que aplaudir. Efectivamente, ese silencio tiene ese instante casi de suspense, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, también tiene un sentido de expectativa, supongo, ¿no? Mira, para complementar esta idea, que también esbozan ambos, te diría que cada sonido que se canta es el punto de encuentro de dos realidades separadas por el tiempo. Cada silencio lo es también. Y en ese sentido podemos juntar el silencio del principio de una obra con el silencio al final, o con el silencio del centro. En el silencio de inicio están todos los silencios, en el silencio final también están todos los silencios. Y ahí incluiría los silencios de las obras de las que se acaba de acabar, pero de las que ya nunca más vamos a escuchar tampoco, que ese es el eje de este libro, ¿no? Los manuscritos perdidos en la historia de la música. Qué curioso, realmente significativo. Bueno, en este libro se habla de silencio, pero también se habla de memoria. Yo no sé si hacer un juego de palabras, Venga, Julio, venga. Si existe un silencio que se puede memorizar y una memoria que se puede silenciar. ¡Ah! ¡Qué fantástico uso el lenguaje, Julio! Acabemos con todo, vámonos a beber, ya no hay nada que hacer aquí. Sí, un silencio que se puede memorizar y una memoria que se puede silenciar. Sí, lo podríamos llevar a muchos lados, esa declaración que acaba de hacer, que es muy buena, es fantástica. La represión de una memoria por la imposición de una otra memoria, de una otra cultura que nos viene de afuera, por ejemplo, y que nos pasa tanto, ¿no? Cuando colonizamos o somos colonizados por un pensamiento que se erige como el único. O el memorizar un silencio, que eso me resulta más apasionante quizás, porque es la manera en que el eco de las cosas que ya no están no nos abandona nunca y habita en nosotros, en nuestras palabras, de manera inexplicable. ¿Qué se puede generar en un silencio después de escuchar una pieza? ¿Reflexión, emoción, no sé, solemnidad? ¿Es algo propio del ritual como tal? Bueno, a veces justamente en los silencios, lo comentábamos ahora también en el seminario que hemos hecho con los estudiantes, ¿no? Digamos, es una forma, en el fondo, también el libro de reivindicar la cultura del silencio. En una cultura
en la que estamos actualmente, que es una inmersión sónica, donde a veces nuestro cerebro no tiene capacidad, nos encontramos saturados realmente por parte de impulsos sónicos, y realmente es una reivindicación al silencio, es un espacio en el cual pueden ocurrir cosas maravillosas, es un espacio de reflexión, es un espacio de introspección, que de alguna forma creo que también nos caracteriza como seres humanos, y que por el impulso tecnológico en el que todos nos hayamos inmersos, a veces como que nos tambaleamos y perdemos un poco la perspectiva y rápidamente nos dejamos inundar por este hiperestímulo que es sónico pero que también es visual, y en este sentido me parece que es uno de los atributos interesantes del libro, ¿no? Esa reivindicación del silencio como espacio discursivo, como espacio de generación de conocimiento también, y como espacio sobre todo de pensamiento crítico. Me parece muy, muy necesario. Y además con identidad propia desde el punto de vista musical, porque el silencio no es mera esencia aséptica. El silencio también tiene su tempo, ¿no? También tiene su compás, sobre todo si se inserta en una composición y va marcando un tiempo hasta que... ¿no? O puede ser un silencio atemporal. Por ejemplo, esto que estamos escuchando de fondo ahorita, que es el Lux Eterna de Ligeti, que es una obra fantástica, pareciera como una emanación espacial de las cosas, ¿no? Vamos a escucharlo, si os parece. Un poquito, sí. Esto lleva un método, digamos. Sí, y es lo que estabas hablando, la escritura rigurosa, porque todas estas voces que hacen clusters, que es esta acumulación de disonancias, se quedan, por ejemplo, a veces en una sola nota, como está pasando en este momento. Entonces lo que sucede es que empiezan a acumularse sonidos, llegan a una resolución de una nota y de pronto empiezan a disolverse en la nada. Lo curioso del final de esta obra, como si fuera verdaderamente la emanación después del Big Bang, es que tiene descrita 7 compases en silencio. El final de la obra está compuesto por 7 compases en silencio, que aunque vienen descritos los 7 compases, la idea es un absoluto sin medida, porque el silencio que está al final de cada obra es diferente para ti, que para Javier, que para José, que para mí, que para cualquiera. Lo que busca Ligeti es generar ese espacio vasto e indefinible, subjetivo, de un absoluto del tiempo y del espacio en silencio. Es envolvente, es inefable. ¿Has dicho que viene al final de la composición o al principio? No, al final, 7 compases. Dirigirlos es dificilísimo, parece broma, pero es verdad, porque siempre está la tentación del público a aplaudir. Transmitirlos en radio, imposible, porque tiene 7 compases de tiempo muerto al aire. Pero es eso, y es algo que estamos perdiendo, la capacidad de quedarnos en silencio escuchando el eco de lo que ya no existe. Tenemos una pulsión por lo inmediato y por lo que sigue, todo el tiempo. Pero es de alguna forma un silencio anunciado, porque va como... es una estela, ¿no?, que va generando esa especie de, no sé si deceleración, no percibo realmente... José, póndolo un poquito otra vez. ¿Va perdiendo esencia? ¿Cómo se dirige hacia el silencio? Pues Lux Eterna Luciateis es ese texto del final de la frase Requiem, y la idea es que hay una acumulación que se disuelve, se vuelve a acumular y luego se disuelve, pero el autor Ligeti nos dice siempre toda la obra va piano y pone desde lejos, su indicación en lugar de allegro, adagio, lo que sea, es desde lejos, tiene que oírse como si estuviera lejísimos, y al final las voces se van quedando congeladas, desapareciendo hasta que quedan solo las altos que les pone muriendo, y después de esa muerte lenta, de ese sonido último, lo que nos queda son 7 compases en silencio, donde ya no hay nada. Estoy pensando en el famoso white noise, ¿no? No sé si tiene algo que ver con... No, yo aquí no lo pensaría. No, porque aquí es una escritura impecable, perfecta y muy moderna. Por eso yo creo que Stanley Kubrick la usa en su Odisea del Espacio. En la Odisea del Espacio, una de las temáticas centrales es el salto cualitativo en el pensamiento del hombre, ¿no? Cuando llega la herramienta, por ejemplo, ¿no? Este es un salto cualitativo mucho más que cualquiera de su generación en el lenguaje musical. Cuando a ti en la primaria te enseñan qué es música, melodía, armonía y ritmo, lo que consigue Ligeti es anular y abolir las 3. Ya no hay ritmo, ya no hay armonía, ya no hay melodía. Hay una emanación de las cosas. Pero, Javier, si no he entendido mal a Raúl,
habla de disonancias, habla de efectivamente de casi subversión de todas estas cuestiones. No hay ritmo, no hay armonía, no hay melodía, pero sin embargo queda constancia al final como de una sola nota. Es decir, ¿es posible que varias disonancias generen una armonía? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que es una armonía, claro, ya muy sui generis, y en un momento como es la segunda mitad del siglo XX, con una absoluta, no ya radicalidad en los planteamientos musicales de lo que son los parámetros tradicionales que antes anuncia para Raúl, sino que realmente hay una ruptura radical con la tradición. Con lo cual, si la primera mitad del siglo XIX, del siglo XX, sí que tenía unos parámetros inmediatos, que era toda la gran tradición del romanticismo, hay algo contra lo que luchar, ahí están todas las primeras vanguardias después de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Esta generación de la segunda mitad del XX, a la que pertenece Ligeti, realmente no tiene ya una tradición contra la que luchar, puesto que esa tradición son las primeras vanguardias, con lo cual encontramos propuestas de una absoluta radicalidad, no ya solo en términos o parámetros musicales, sino que realmente una profundidad deontológica en el planteamiento compositivo, si es que podemos hablar todavía de composiciones en algunos de los planteamientos de esta época, que me parecen de una modernidad absoluta, y son piezas que tienen ya 70, 80 años en algunos casos, ¿no? Nada más para responder un poco, sí, esta disonancia, la unidad que puede generar es que una de las dos voces desaparecerá antes que la otra. Y al desaparecer una antes que la otra... Predomina una, hay una nota dominante. Hay una nota que permanece, yo no diría que predomina, porque en esa nota que permanece está el eco de la disonancia que desapareció, el eco de lo que ya no existe. Y volvemos a nuestro asunto. O sea, que queda como un remanente, queda como residual. Queda en la memoria del que está escuchando el que viene de aquel marasmo, de aquel clúster. No hay que olvidar que él compuso un poema sinfónico para 100 metrónomos, que parece chiste. Yo ayer decía que intenté hacer una transcripción para 50 licuadoras, no funcionó. Pero el chiste de eso es justamente una multiplicidad de acentos, como si no hubiera ritmos, como si tuvieras verdaderamente en el Big Bang o en el cosmos, acentos que de pronto oyes consonancias, coincidencias, y que lentamente van desapareciendo los 100 hasta que al final se quedan 2, donde por oposición generas todo un universo de acentos que se contraponen y al final solo queda uno, donde están contenidos los 100 metros. Pero de la misma forma, y yo lo extrapolo a mi ámbito de investigación, de la misma forma en la que uno cuando empieza a leer literatura fantástica, asume o digamos se mete dentro de ese universo y ya pues naturaliza un poco las reglas, ¿no? Ahí ha quedado. Ahí vienen los 7 compases. Esta es la última. Ese es el... Sí, no hicimos los 7 compases, pero esa es la idea, ¿no? Decía que no sé si el hecho de asumir como regla, asumir como método, asumir como, digamos, patrón todo esto, de lo que es la confluencia de asonancias, si llega un momento en el que el oído, tras escucharlo varias veces, puede acostumbrarse a ello y, por lo tanto, percibirlo como no disonancia, sino como algo armónico. El propio Schoenberg en su manual de armonía decía es completamente arbitraria nuestra definición de consonancia y disonancia. O sea, decimos es consonante, pero no damos una definición técnica real. Es una convención la idea de la disonancia. Absolutamente, a nivel técnico y también a nivel cultural, ¿no? O sea, hasta qué punto lo bueno, lo malo, la disonancia y la consonancia son construcciones culturales que muchas veces obedecen a esta historia jerárquica tan pautada que a veces nos transmiten los manuales, particularmente los manuales de historia de la música en Occidente, que dejan por fuera lo que es la gran música a escala global, y son conceptos y construcciones absolutamente culturales, ¿no? Creo que esto es claro. Bueno, ahora nos comentáis que estamos escuchando de fondo, pero hay una pregunta que se debe hacer, seguro, hablando sobre memoria, música y tal. Todos anclamos. Yo la próxima vez que escuche la pieza de antes siempre tendré como referente este momento mágico que hemos vivido aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén, que es aquello que ancla una melodía a nuestra memoria y además de forma, emotiva, ¿no? Tanto con sensaciones positivas como negativas. Yo creo que es la experiencia de cada quien. Es lo que acabas de decir, es exacto. Tú ya no podrás separar de la memoria el momento del Lux Aeterna Ligeti a esta mesa donde estamos todos platicando de una u otra manera. Es interesante porque la música apela a otra parte de nuestra conciencia que es más parecida a la conciencia del sueño. Si hacemos caso a la tía Zambrano, que decía que el arte es el sueño organizado, sobre todo
la música, que es el arte que más movimiento tiene, podemos pensar que ciertamente el arte apela a otra conciencia nuestra, sobre todo la música que no tiene palabras. Las palabras son fáciles de memorizar, son conceptos, son ideas, la música no. Entonces hace resonar ecos diferentes en nosotros, y esos son los que constituyen una emoción, una sensación, que es la que quedará. Todos tenemos, hasta comercialmente, la resurrección de artistas y grupos tiene que ver con la capacidad económica de los que escucharon en adolescencia. Las rondas infantiles, cómo nos revoca el canto de nuestras madres, todo eso forma una biblioteca imaginaria de ecos que ya no están, pero que constituyen nuestro deseo por la música, la refracción de cada idea musical en nosotros. Qué bonito es escucharos, de verdad, hablar sobre música, apunto eso, de biblioteca imaginaria. Javier, tenemos en el estudio también a alguien que nos acompaña, además atendiendo de forma, ahí precisa cada detalle. Dirán los y las oyentes que estamos hablando de música, pero también estamos pues casi escribiendo un tratado filosófico sobre la música, ¿no? Se podría decir casi. Preséntanos a nuestro invitado. Pues José Luis Sánchez, melómano y filósofo, aunque no sé en qué orden son estos dos elementos, pero que en todo caso apela directamente a esa unión primigenia del mundo de la música con el mundo de la filosofía, ¿no? Que es algo que también está, yo creo que en la propia base, no solo de la música, sino también en la propia base de la filosofía, ¿no? O sea, que son dos disciplinas, quizás junto con matemática y junto con literatura, textos, forman una suerte de corpus de conocimiento imaginario de disciplinas que están absolutamente maridadas, y enlaza además muy bien porque el libro de Raúl Zambrano contiene también muchas referencias a filosofía, tiene un pensamiento filosófico subyacente que también está presente. Entonces, sobre todo, digo, filósofo y melómano. No sé en qué orden, pero quizá tampoco importa. José Luis ha dicho, ¿verdad? Sí. Que existe, supongo, la filosofía de la música, ¿no? Me siento un poco abrumado. Gracias, Javier, y gracias, Julio, por permitirme estar aquí en este momento tan maravilloso, ¿no? Y con personajes de esta categoría, ¿no? La relación entre filosofía y música es una relación ya antigua, ¿no? Si nos remontamos a la historia del pensamiento filosófico, pues, por citar un nombre, Pitágoras, por ejemplo, los pitagóricos, la música es indisociable de la filosofía, ¿no? Y si nos vamos avanzando en el tiempo, en la escuela de Frankfurt, por ejemplo, Adorno, pues tiene aportaciones importantísimas, ¿no? en este campo. Digamos que es una conexión importantísima, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues siempre es importante, ¿verdad?, contar con personas ilustres en la materia para ampliar, ¿verdad?, nuestra visión acerca de esto que estamos tratando. Y esto que estamos escuchando, ¿qué es? Porque a mí me gustaría también hablar sobre la música, y de hecho el libro se centra en conceptos tales como el fuego, la ceniza, aquello que se destruye, aquello que deja un eco, aquello que renace de las cenizas. ¿Qué es esto que escuchamos? Es apasionante. Julio, me honra tu amistad. Estamos oyendo de las poquitas obras que quedaron de Philipp Heinrich Erlebach, que es un compositor de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII en Alemania, digamos una generación antes de Bach, vamos a decir, cuya música maravillosa, en ese gran momento de síntesis musical que se estaba logrando en la cantata luterana, se perdió el 90% de su obra en un incendio en el castillo de Heidelberg. Y genera mucha nostalgia. Todo lo poquito quedó porque mandó imprimir algunas obras, se publicaron muy poquitas obras, constituye el eco de todo aquello que ya no escucharemos jamás. Y genera una idea bonita en el libro, porque Telemann, otro gran compositor de la generación más de Bach, de este minueto, que es el minueto de una suite orquestal, de las 6 suites que publicó, la número 4, se roba unos compases. Y eso me hace pensar en cuántos compases, para muchas obras alemanas o no, se habrán robado de todas esas que se perdieron en el incendio de Heidelberg en 1734.
Pues vamos a escuchar, José, esta música, El calor del fuego, y que parece además llora por aquellos fragmentos que nunca jamás escucharemos. Pues una pieza hipnótica, Javier, que bueno, nos va llevando así como una especie de vals, pero que también tiene su energía, ¿no? Sí, sin duda. Apela también directamente a esa historia oculta de la música, ¿no? El libro es una abierta invitación a repensar las formas de escritura de la historia. Y cómo a veces priorizamos de una manera jerárquica, pero al mismo tiempo crítica, aquellos compositores de los cuales tenemos obra musical conservada. Son los poderosos, son los que consiguieron transmitir su arte a través del papel. Y a veces perdemos la perspectiva de que la gran mayoría de la historia de la música está perdida. Y eso pues es una abierta invitación a recuestionarnos todas las formas de escritura de la historia, no solo en música, sino en sus múltiples materias, ¿no? Y lo que es el propósito, uno de los propósitos del libro es que al contar la historia de esos manuscritos que ya no son, es de alguna manera es su vocación, pero son historias magníficas, porque son las historias de la desaparición de las cosas. Y cada una de las que se cuentan, que son un poco casi arbitrarias, tiene en su centro la historia, una anécdota de desaparición. Bueno, el libro es una delicia, el ensayo lo es, ¿verdad? Uno lo lee y está permanentemente mirando al umbral, viendo presencias, ausencias, presintiendo sugerencias, algo explícito, implícito, y casi a modo de ilustración, ¿verdad? Para botón, como dicen, o para muestra, botón. Escribe así Raúl Zambrano en el capítulo 2, titulado Cenizas a las cenizas. Todo se transforma en el fuego. La idea de un flujo constante en el que las cosas mudan su estado, adquieren la visión de Heráclito, la forma del fuego. Elemento en el que todo se encuentra, funde y evoluciona. Del fuego son cambio todas las cosas y el fuego es cambio de todas. Máxima resistencia al calor, resistencia como lo es en la vigilia nuestra conciencia temporal. Evolución que arde y abrasa, promesa en la luz. Así el fuego se vuelve el punto de encuentro de toda posible contradicción, de fuerzas que se oponen, tensión armónica constante. El fuego representa la unidad de un pensamiento fragmentado y crepitante, lugar donde los elementos, los más disímbolos, se contienen unos a los otros. En su perpetua lucha hay un eterno vencer y ser vencido, no en un caos sino en cosmos, porque a pesar del conflicto incesante entre elementos contrarios, cualidad inherente a la existencia, es en su arder que proporción y medida permiten que todo lo que es sea resultado del orden. La razón cósmica está unida a un sustrato natural, el fuego. Bueno, es pura poesía, absolutamente, es una barbaridad. O sea, aparte del fuego, va trazando la relación entre el fuego y la música, también los contrarios, cómo armonizan, y al final termina también de nuevo en el fuego, ¿no? Es delicioso por completo. Y el fuego siempre nos lleva al deseo, que es el capítulo 3. Exactamente. Vamos a hablar sobre empatía, sobre deseo, sobre las Stradivarius, del amor cortés. ¿Qué nos cuentas? Es fascinante, ¿no? Porque la música es la expresión legítima del deseo que pudiera no ser legítimo, ¿no? En esa época medieval, el matrimonio no pasaba por la noción del amor. ¿Dónde íbamos a encontrar el amor? Fuera. Y como fuera hay una instancia de prohibición, necesitamos encontrar mecanismos para que los detentores del deseo puedan encontrar, expresarse y dar cauce a ese deseo. Y eso es la lírica vernácula, la lírica de los trovadores, que van y le cantan a su dama eso, ¿no? Su deseo. Y la dama, en esa sociedad misógina, se erige, la domna, como el ser que somete a su voluntad la voluntad del poeta. Lo que es fascinante es cuando esa dama se baja del pedestal por el deseo profundo de expresar el suyo propio también,
Y esas son las trovairis, las trovadoras. Y es de ellas de las que casi no nos queda nada. Quizás por incendios, por inundaciones, por pérdidas de manuscritos y su reencuentro, pero también por el pudor. Porque ver a una dama notable exhibirse públicamente con su deseo generó a lo largo de estos 800, 900 años reacciones contrarias. Historiadores que las denuestan y historiadores que las adoran. Bueno, dicen que donde hubo amor hay cenizas, ¿no? Volvemos. Y esto viene. Y hablabas, ¿verdad? Decías amor al que se le da cause, y digo yo, amor al que se le da causa también, ¿no? En determinadas situaciones. Bueno, vamos a escuchar esta pieza, Javier, ¿qué nos puedes contar sobre ella? ¿Es la donna que va a bajar del pedestal? ¿O? Así es. Este es el único ejemplo, el único verdaderamente que nos queda de palabra y música de una trovadora. La Condesa de Día, que si quieres luego puede leer, Javier, un pedacito de lo que está diciendo, porque es de un fuego y de una pasión. Bueno, es curioso que se le dé voz en primera persona, ¿verdad? Para expresar sus sentimientos, ¿no? Claro, y además eso es lo que es más transgresor. Claro. Léanos un poquito, Víctor. Quiero cantar lo que cantar no quiero. Tanto me duele de aquel del que soy amiga, porque yo le amo más que a cualquier cosa. Y él no vale en mí ni merced ni cortesía, ni mi belleza, ni mi mérito, ni mi sentido. Y así soy robada y traicionada, como si todo el encanto hubiera perdido. Qué barbaridad. Perdiendo identidad al no poder fraguarse el amor, ¿no? Al no ser correspondida. Es esta inflamación del amor, de la imposibilidad del amor, que el amor cortés, que es la invención de este tiempo y que todavía nos acompaña desde entonces, tiene en su centro. La imposibilidad como inflamación, como detonante de una poesía. Y bueno, en fin, te pediría que leyeras el otro, que es el que más escándalo causó. El de quiero tener a mi amante desnudo entre mis brazos y que él se encuentre satisfecho de tenerme a mí como almohada y lecho. No, está antes, así que te lo encuentro yo mientras, si quieren. A mí me parecen textos de una modernidad absolutamente radical, y son textos que tienen 1000 años. Podría cantarlos Amaral. O sea. En un contexto social, en un contexto... O sea, es realmente un ejercicio no de imaginación histórica, sino de realidad histórica, en este caso. Léete los últimos dos. Bien quisiera a mi caballero tener desnudo entre mis brazos, y que él se tenga del todo satisfecho de tenerme a mí como almohada y lecho, porque yo soy para él más prendida de lo que no estuvo Floris por Blancaflor. Y yo le otorgo mi corazón, mi amor, mi sentido, mis ojos, mi vida. Bello amigo, dulce y gentil, ¿cuándo te tendré en mi poder y que pasar pueda la noche recostada contigo y daros un beso de amor? Sabes que gran placer tendría de que ocupes el lugar de mi marido, con tal de que me prometas hacer todo lo que yo te pido. Bueno, qué barbaridad. Y además Raúl Zambrano estaba casi como maestro de orquesta con la batuta diciéndole, no, sigue que viene lo mejor, Es que es increíble que esto se haya escrito en 1200 y cacho. Qué barbaridad. Y justamente de esta lastimosamente no conservamos la música. Pero eso nos habla... Cuando uno se pregunta por qué se bajan del pedestal para cantar, pues ahí está la razón. Porque hay un deseo que te habita, que es irrenunciable y que necesita salir como el fuego de la fe. Bueno, quizás la pregunta que voy a lanzar, al hilo justamente, decíais que de esa composición poética no tenemos trazos, ni siquiera ecos de lo que fue musicalmente hablando, pero vosotros como teóricos de la música, ¿os habéis planteado cómo habría sido esa pieza? ¿Habéis intentado de alguna forma imaginarla? No solamente como teóricos, hay muchos ensambles medievalistas que le han puesto música, algunos tomando otra música de algún trovador, algunos recreando el estilo de acuerdo a lo que el texto despierta en ellos. Pero yo creo que si algo vale la pena es hacerlo,
porque esa música leída está bien, pero tiene que ser cantada. O sea que no sois puristas hasta el extremo de decir, esta composición, digamos, existía, no se puede reemplazar por otra, no podemos inventarla. Pues fíjate que eso incluso hay grabaciones que se vuelven más puristas que otras. Pienso en el caso de Martín Kodax, que forma parte de esto, y que cuando uno escucha la versión de Marakik, que es esta, recrea un universo, pero cuando uno escucha a Hilliard con Lawrence King, él lo hace como si fuera el manuscrito tal cual está, sin agregarle ni quitarle una coma. Y en ambos casos consiguen transmitir la emoción de algo que todavía resuena ahí. José Luis. A mí me gustaría, sí, Julio, digamos, al escuchar un poco lo que leía Javier ahora mismo, comentar que, bueno, yo soy un aficionado, por ejemplo, a la poesía, a los rubaiyat de Omar Khayyam, un autor persa del siglo XI-XII. Y, por ejemplo, se le ha puesto música, no recuerdo ahora mismo exactamente un compositor italiano del siglo XX, repito, no me acuerdo su nombre, la mujer, que también fue una de las grandes compositoras un poco silenciadas, como tantas otras, ¿no? Le puso música a algunas de las composiciones de Khayyam, ¿no? Y digo esto porque siendo un autor, cuando uno lee sus textos, un autor medieval, ve la plena actualidad, ¿no? Como el discurso de esta autora de plena Edad Media, ¿no? Y es un poco sorprendente, ¿no? Un poco no, muy sorprendente, ¿no? Yo creo que es sorprendente también porque estamos muy metidos en nosotros mismos, como hombres, como ciudadanos del siglo XXI, como occidentales, y ese es el destino de estas Trovairids. Y es interesante ver cuáles fueron las pasiones que despertaron a lo largo de los siglos. Bueno, en la página 112 de este trabajo, magnífico trabajo, leo una afirmación de gran calado, que además voy a compartir con los y las oyentes de Uniradio. Escribes, Raúl, el 30 de octubre, omito ciertas palabras, el arte precisa de la mentira. Y estamos escuchando exactamente eso, que es Andrés Segovia tocando una suite que durante muchos años se consideró era de un compositor barroco, Silvius Leopold Weiss, y que en realidad era de su gran amigo, el compositor mexicano Manuel M. Ponce. Segovia le pidió a Ponce mentir. ¿Para qué? Para crear la posibilidad de una música que no existía, una música y su pasado que no existía, para darle a la guitarra un pasado que no tenía. Es como el manuscrito encontrado, ¿no? Que algo así, ¿no? Es un motivo que induce a, ¿no? Sí, bueno, todo forma parte dentro de ese universo personal que se creó entre ambos. El más importante guitarrista español del siglo XX, uno de los artífices yo creo que del papel que actualmente ocupa la guitarra en esos dos mundos, el mundo de lo popular, de los géneros folclóricos, flamenco, etcétera, y luego el mundo de la guitarra de concierto, ¿no? Realmente debemos la construcción de esa imagen de la guitarra como instrumento culto y erudito, con un repertorio propio, gracias a Segovia, y en alianza con compositores que crearon un repertorio específico para guitarra que no existía. Es el caso de Ponce, con la peculiaridad de ese juego de los equívocos, ¿verdad? De ese juego de los contrarios, de cómo ambos, compartiendo una buena amistad y una relación estrecha, deciden engañar y generar este repertorio de tintes barrocos que durante más de 50 años se interpretó en conciertos de todo el mundo, se llevó a registros discográficos como música barroca. Y todavía se edita a veces así. Y todavía se edita por parte de gente que no está informada de qué es lo que había en la trastienda de esta relación. Me parece una mentira exquisita. Vamos a contar mentiras, vamos.
Hay esa cuerda de grosor, ¿verdad? Esa cuerda que va marcando, sonido, que va con el relámpago casi. Yo supongo que el uso de la mentira en el mundo de la música no ha tenido la intencionalidad de legitimar todo tipo de mentiras, ¿no? No, desde luego. Recuerdo, por ejemplo, un artículo de Luis Rojas Marcos, nuestro gran experto en el mundo de la mente humana, ¿no?, que decía que la mentira, el mecanismo de la mentira, es un mecanismo de autodefensa, ¿no? Se puede entender así, ¿no? Y por lo tanto, digamos, forma parte de nuestro comportamiento como un elemento fundamental. Naturalmente hay que entenderlo como eso, como una simple herramienta de supervivencia, ¿no? Pero otra cosa es el uso que se hace de ello a veces de manera interesada y... La mentira en política es detestable. Exactamente. Pero la mentira en el arte... Porque todos tenemos derecho a ser engañados. Ese es nuestro privilegio, mi querido Julio. En el amor, en la fe, en el arte. Y esto que estamos escuchando, la maravilla es que este manuscrito también se perdió durante la Guerra Civil Española. Lo que nos queda es esta grabación. De ahí sale todo. Una grabación hecha en 1930, es decir... Es una grabación de 1930. El 6 de octubre de 1930, se puede decir el día, para La voz de su amo. Con toda la precariedad técnica y con toda la impronta interpretativa particular en ambos casos de esa grabación. Segovia con un hilo de cobre que no se puede editar. ¿Con toda la imperfección también interpretativa? No, pero quizás... ¿Hay algo o no? Porque la posibilidad existe, porque no la puede corregir, porque la tecnología no se lo permitía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos verificar contra un manuscrito. Y eso nos obliga a nosotros a escuchar este fantasma, este daguerrotipo musical, y atravesarlo para llegar a ese manuscrito que ya no está, imaginando lo que era, más allá de Segovia. Y esta reconstrucción una y otra vez, cada vez que escuchamos, ese es el origen de la lectura musical. Sucede con cualquier cosa, pero al conseguir Ponce el artificio de dejarnos engañar, ilumina con 200 años una música y nos da la invención de la escucha musical. Javier, ya que contamos con el privilegio de tenerte a ti como docente en la Universidad de Jaén, pero estoy casi por encerrar a Raúl en algún despacho para que nos quedemos con él el resto, ¿no? Porque qué barbaridad, qué auténtico placer escucharte. Bueno, pues nos vamos a ir a un cine o a una ópera, si te parece, nos vamos a sentar ahí, ¿no? Sí, si tú quieres. Vamos al cine y a la ópera, ¿verdad? Porque en el capítulo 5 de este trabajo, y es otro de tantos ecos, ¿verdad? Hablamos de música aliada con lo onírico y también con algo relacionado con lo fílmico y con lo operístico, ¿no? Pues en realidad, perdón, quería decir que nos brincáramos a la que sigue. Sí, en el sentido de que la ópera se erigió como un arte total, donde se reconciliaba Aristóteles con Pitágoras, que estaban palabra y música, ¿no? Y durante muchos años nosotros decidimos que esa era la modernidad del arte. Y ahí llegó la tonalidad y desde entonces empezó a gobernar. Y llegó un momento en que después de varios siglos, esa ópera, buscando su futuro, se extravió en el siglo XX. ¿Quién tomó el relevo de eso? El cine. Así como la ópera era el lugar donde se juntaba el más humilde obrero y el más poderoso de los hombres frente al mismo evento, el cine, frente a la misma cosa, que no será reproducida en vivo sino grabada, la verá el más humilde de los ciudadanos y el más poderoso de los ciudadanos. En una nueva síntesis de arte total. Antes era la reconciliación de palabra y música, pero después fue la reconciliación de imagen y sentido. Y lo que yo quería poner en cuestión es una evolución civilizatoria, porque esa es otra idea que tenemos en la cabeza, ¿no? Todo es en una línea y lo que hay son eslabones perdidos y lo que está más en el futuro es más perfecto, más civilizado. Lo pensamos para nosotros, creemos que vivimos en la más grande de las democracias, que vivimos en los mejores de los modelos, y en el fondo no es una línea, son muchas. Y el poder escapar a esa visión nos hace salir de nosotros mismos y encontrarnos con esos tantos otros a los que hemos despreciado durante tantos siglos. Música popular, culturas emergentes, culturas abandonadas,
en fin, todo lo que los libros de historia no nos cuentan. Se vengaba, entre comillas, un exalumno mío hoy, enviándome desde Berlín una fotografía. Había asistido ayer al estreno, no, evidentemente con motivo de los 100 años del estreno precisamente de Nosferatu de Murnau, ¿verdad? Asistía él a una proyección de la película con orquestación en vivo. Dios mío, dije, qué auténtica delicia, ¿no? Y que yo la vi una vez en cine mudo y es otra auténtica delicia también. Claro, claro. O sea que tienes los dos extremos. Javier, ibas a comentar. No, un poco de nuevo resonancia, ¿no?, con las formas de escribir historia, esa visión teleológica, ¿no?, esa visión evolucionista, casi darwiniana, que a veces aplicamos a cualquier objeto de estudio, ¿no? Nos creemos estar en el mundo más perfecto, en el más evolucionado, en el más civilizado, y realmente creo que hemos de sucumbir ante la evidencia y pensar que las cosas no son así, ¿no? Hay una cita en la página 51 donde el autor nos invita a imaginar la historia de la música, cito literalmente, no como una línea de puntos marcados por grandes obras y compositores, sino como un tejido múltiple donde ningún autor ni ninguna obra alguna son indispensables. O sea, esta idea de cosmos, de universo musical. En el que no hay canon, por lo tanto, ¿o sí? No. O más bien, no el canon como lo conseguimos nosotros. El canon es inevitable, porque todos tenemos nuestra lista, digamos, nuestro soundtrack de nuestra vida, pues, de nuestra experiencia personal. Pero el canon es esa imposición de decir, aquí se quedan, que es una invención moderna. El canon no existía hasta el primer autor en el canon es Haydn y Mozart y luego Beethoven. Y genera una perversión que es la de nuestros días. Tanto empezamos a adorar a uno que olvidamos a todos los demás. Y tanto empezamos a adorar a esos que se quedaron que nos cuesta escuchar a los de nuestro tiempo. Oímos mucho más Mozart que compositores como Thomas Haydn o como, no sé, los compositores de nuestro tiempo. Como qué barbaridad, ¿no? Porque esta es una cuestión, y disculpa que te haya interrumpido, cuando se habla de música clásica se puede hablar de compositores modernos, pero clásicos también. Yo creo que hoy estamos ante un panorama de una enorme diversidad estilística. Entonces, hay compositores actualmente, muchos de los de cine, por ejemplo, que se mueven en parámetros técnicos, estilísticos clásicos, pero junto a eso podemos encontrar también el día de hoy compositores que están casi cuestionando el propio concepto de obra musical, ¿no? Entonces, hoy en día, quizá el tiempo lo que mejor define nuestro tiempo es esta diversidad y esta heterodoxia en los planteamientos ante el hecho no ya musical, sino yo diría sonido, ¿no? Más que de música, creo que tendremos que hablar de sonido. José Luis, antes de preguntarle, y ya estamos enfilando, ¿verdad?, los últimos minutos de esta deliciosa convivencia radiofónica en torno al eco de la música, ¿verdad?, aquello que no existe pero que permanece o que de alguna forma se entrevé. Vamos a hablar sobre lo real y lo maravilloso o lo fantástico, ¿no? No sé si en tu opinión vivimos, desde el punto de vista filosófico, sociológico, en una época en la que pisamos demasiado tierra, no apostamos por la ilusión, por la imaginación. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que nos está tocando vivir. Ahora, cuando escuchaba la conferencia que ha dado Raúl, pensaba un poco, por ejemplo, lo que le sucedió a los seres humanos en otras épocas, ¿no? La humanidad ha pasado, digamos, por momentos de crisis profundas, ¿no?, donde ha habido que replanteárselo todo, ¿no?, donde los modelos establecidos y las vías por donde ha circulado la vida y la sociedad se han hecho aguas por todos sitios, ¿no? Ahora se habla de incertidumbre, que estamos viviendo una incertidumbre profunda en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que eso nos obliga a replanteárnoslo todo. Y entonces, la pregunta de qué es la realidad es una pregunta que no tiene una respuesta evidente, ¿no? No lo sabemos. No sabemos exactamente, yo creo que nada, con certeza. Por ejemplo, en la antigüedad griega, en la época clásica, todas aquellas propuestas de nuevas éticas,
la altura de, por ejemplo, de Sócrates, la ética estoica, la ética epicúrea, etcétera, que fueron llamadas un poco al individualismo, al reconcentramiento, digamos, en la conciencia individual, la desconfianza del Estado tradicional, porque ya no era un referente fundamental, responde un poco a un momento de crisis, de pérdida de los valores universales. Y yo creo que a nosotros ya hace tiempo que nos está sucediendo eso. No tenemos nada, ¿no? Seguro. Bueno, de hecho, ¿verdad? En este libro se habla sobre confluencias entre lo real, lo fantástico, lo real maravilloso. A mí me parece que Raúl, por ejemplo, su discurso sobre la música es un reclamo de la pluralidad y del antisistema musical, por decirlo de alguna manera, ¿no? La frase real maravilloso en realidad no es mía, hay que decirlo, es de Alejo Carpentier, que es, digamos, el antecedente, ese real maravilloso a lo que después en literatura fue el realismo mágico. Pero ¿a qué se refiere Carpentier? Es a el colonizador que es Europa, en América, llega a un universo tan ajeno que no tiene ni siquiera las palabras para contener las cosas, y eso genera una realidad mágica. Es el extrañamiento, lógicamente. Y que tiene su propio nivel de maravilla. No lo puedes comparar esta maravilla con la maravilla del otro lado. No, lo que es maravilloso en Europa no es necesariamente lo que es maravilloso aquí. Y justo lo que estamos escuchando ahorita, que es el Quiluna Sol et Omnia, que es de López Capillas, autor que conoce al dedillo nuestro querido Javier Marín, al que se le ha tachado dos cosas. Uno es el Ockeghem mexicano, y la otra es que su música es un poco arcaizante. Y volviendo a esta idea de lo real maravilloso, tú no puedes decir que es arcaizante, porque en realidad su maravilla era otra. La síntesis que consigue con los elementos europeos y no europeos es una síntesis tan individual y tan particular que es incomparable con cualquier cosa que estuviera pasando en Europa en ese momento. Y es esa salir de nosotros mismos, de nuestros ídolos baconianos, que dice también el texto para buscar autores como estos que hemos tenido perdidos durante mucho tiempo y que forma parte de esta contestación a la historia de la música, para recuperar una obra como esta, que es maravillosa. 2:06 p.m. Vamos a ir concluyendo. Empezamos a la 1:08, ¿verdad? Y nos quedan 2 minutitos para el eco final, para esa coda, ¿verdad? Con Bach, ¿no? Vamos a terminar con ese eco. A ver, José nos pone ese fondo. ¡Oh, qué maravilla! Vamos a escucharlo. Ojos cerrados, mirada al infinito, contemplación, nos lleva al silencio, ¿no? Sí, y además escuchar a Glenn Gould que cantaba cuando grababa estas cosas, ¿no? Ahí se oye su voz. La idea de este ensayo es muy simple, mi querido Julio, y con eso es fácil terminar, por lo menos lo que a mí respecta es, después de tanto manuscrito perdido en este libro, las historias de tanto manuscrito que desapareció, es curioso que en 1974-75 encontremos un manuscrito todavía de Bach. Y lo fantástico de este manuscrito, que viene en su ejemplar de las variaciones Goldberg, que a mí no me gusta llamarlo así, pero es otro tema, es que son 14 cánones enigma, es decir, cánones cuya línea está planteada, pero la imitación, que tiene que ser un canon como Martinillo y todo eso que recordarás, no está planteada. El que lo lee lo tiene que deducir. La idea en ese sentido es simple. Ahí hay un sonido que no está y que tiene que detonar en ti lo que va a ser. Ahí hay un silencio que forma explícitamente parte de la obra. El manuscrito es perfecto al estar incompleto, porque en esa nota que desapareció, que no está, que Bach no te propone, que más bien te la propone para que la encuentres en el vacío. Y eso nos lleva al principio del libro. El silencio del final de toda obra, en ese vacío hay que encontrar la nota que falta. Y has dicho década de los 70. 74, 75, a finales del 74. Cuando eclosiona también lo que es la teoría de la receptividad, ¿no? Es decir, el lector activo, ¿no? En este caso el escucha activo, que tendría que rellenar ese espacio de incertidumbre, como se le solía llamar desde el punto de vista textual. Bueno, pues me resisto a despedir a
a estos ilustres invitados. Pero evidentemente tenemos el libro, tenemos ese eco, ¿verdad?, que permanece escrito, este magnífico ensayo de Raúl Zambrano, El eco de lo que ya no existe, ensayos sobre música, evocación y memoria. Hemos hablado sobre música, hemos hablado sobre evocación y en la memoria quedará, y además en el podcast, no solo en la memoria de los y las oyentes de esta radio, sino, como digo, en el propio podcast de nuestra emisora, este programa que a buen seguro habrán seguido, ustedes habréis seguido, vosotros y vosotras, con el mismo placer con el que, desde luego, aquí lo hemos disfrutado. Raúl Zambrano, un verdadero placer, maestro, haber coincidido de nuevo contigo, en este caso, en el ámbito de lo radiofónico, en las ondas, que además para los oyentes no dejan de ser, pues eso, también como fantasmas que están en el aire, ¿verdad?, y que permanecen, como he dicho antes. Lo maravilloso de la radio, ¿no? La imagen emerge de cada radio escucha, ¿no? Ha sido un verdadero placer. Igual, gracias. Muchas gracias, un abrazote. Muchas gracias. Javier, gracias por tu presencia, por haber traído a Raúl. Tráelo más veces, por favor, en la medida de lo posible y de lo imposible también, aunque sea en el ámbito de lo real maravilloso. Muchas gracias, Julio. José Luis, un descubrimiento, una sorpresa. Muchísimas gracias. Ha sido complemento, desde luego, dentro de este acorde tan maravilloso que al final ha sonado muy, muy armónico. Y gracias también a José Antonio Ruiz Eliche, que estuvo en las labores técnicas. Un placer, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, que todo esto quede como eco más que interiorizado en vuestros corazones.